Muy buenos días a todos. Muchas gracias por concurrir en esta mañana que ya tiene un tono navideño de fondo, pero que eso lo hace más interesante, en particular porque la invitada que tenemos en la mañana de hoy, en lo que va a ser la 13ª conferencia de nuestro ciclo anual del departamento, es la profesora Katrin Siking, que es una académica ampliamente conocida y además con una fuerte, ahora todavía más, en las conversaciones previas lo reafirmé, con una intensa relación con América Latina, y que nos va a hablar, como reza en el título de la pantalla, sobre las razones para la esperanza de cara a los retos a los derechos humanos en el siglo XXI. Katrin Siking is a Ryan Family Professor of Human Rights Policy in the Kennedy School of Government. Su libro, sus varios libros, voy a nombrar algunos de ellos, ¿verdad? Activists Beyond Borders, Advocacy Networks in International Politics, The Justice Cascade, How Human Rights Prosecution Are Changing World Politics, y hay una serie larga de publicaciones. Y en realidad, cuando nos comunicamos con Katrin, ella me dijo, me gustaría hablar de mi futuro libro. Pero el futuro libro no es tan futuro, porque el futuro libro ya está en el presente. Y el título entonces del próximo libro es el título de la conferencia misma, ¿no? Primero quiero agradecer mucho al profesor Javier Bonilla y también al decano Gastón Lavadier por la invitación de presentar. Y realmente para mí es un placer estar otra vez aquí en Uruguay y para hablar con ustedes, ¿no? Como expliqué a Javier, yo tengo una larga conexión con Uruguay. Inclusive en el intercambio estudiantil llegué a Uruguay para la primera vez en 1976, en pura dictadura, y realmente de allí mi interés en derechos humanos viene en gran parte de haber experimentado vivir en Uruguay, conocer muchos uruguayos, estudiantes uruguayos en aquel momento, ¿no? Entonces siempre mantengo un gran aprecio y cariño para los uruguayos. Y es un placer poder estar de vuelta. Bueno, mi libro, Evidence for Hope, Making Human Rights Work in the 21st Century, se publicó Princeton University Press en septiembre y va a aparecer en español, publicado por Siglo XXI Buenos Aires, en junio del año que viene, con este nuevo título, Razones para la Esperanza. Y bueno, este libro, decidí que yo tenía que escribir este libro, porque estábamos, por lo menos en inglés, en los Estados Unidos, inundados por una serie de libros muy pesimistas en cuanto a la legitimidad y la efectividad del derecho, de los derechos humanos, en cuanto al derecho de derechos humanos, las instituciones y los movimientos. Entonces, empezaban a salir libros con títulos como este libro, ¿no? Este libro, y además dejo una copia aquí para la biblioteca de la ORT, entonces si quieren consultarlo, ¿no? Bueno, empezaron a salir libros con títulos muy pesimistas, como esto del profesor Eric Posner de la Universidad de Chicago, que era El crepúsculo de los derechos humanos. O otro libro escrito por Stephen Hopgood de London School of Economics con el título The End Times of Human Rights, que es algo como en los tiempos de fin de los derechos humanos, ¿no? Entonces Hopgood dice que, primero dice, como los derechos humanos vienen solamente de los Estados Unidos y de Europa Occidental, y como estas regiones están en declinio, ¿no? En decadencia, entonces es el fin de los tiempos de los derechos humanos. Entonces,
a mí me pareció que había que responder a eso, porque yo ya sabía mucho más la historia de los derechos humanos y sabía que esta idea de la protección internacional de los derechos humanos no llegaba solamente de los Estados Unidos y Europa Occidental, ¿no? Entonces, una de las razones para la esperanza que yo doy, es justamente que los orígenes de esta idea de la protección internacional de los derechos humanos son mucho más diversos. Y como los orígenes son mucho más diversos, la posibilidad de continuidad también de los derechos humanos hay más esperanza, digamos, para la continuidad. Bueno, también aparecen blogs con nombres como la época post-derechos humanos o hasta la muerte de los derechos humanos, ¿no? Entonces no fue poca cosa para mí empezar a leer todo esto. Pero no solamente los académicos, pero también algunos activistas mismos de derechos humanos. Aquí habla Ana Nesta de Amnistía Internacional, escriben en el Diario Universal de México y dice que el sistema de protección de los derechos humanos está volviendo a descender en crepúsculo. Usa, sin saberlo o no, la misma palabra de Posner. Posner, que realmente no es así un gran hincha de los derechos humanos y sin embargo los activistas usan sus palabras, ¿no? Y esto me preocupaba aún más, que este pesimismo entraba en el mundo propio de los derechos humanos. Bueno, entonces, estos libros son dos tipos de críticas. Críticas de legitimidad y de eficacia o efectividad. El libro mío tiene tres partes. La primera tiene que ver con legitimidad, la segunda con efectividad y la tercera con cómo se va a hacer funcionar los derechos humanos en el siglo XXI. Hoy en día, como tengo poco tiempo, voy a presentar nada más que la primera parte sobre legitimidad, en la cual sobre todo toco el tema de los orígenes, porque parte de la crítica de legitimidad tiene que ver con este tema de orígenes, ¿no? En la cual dicen que como viene del norte, la idea de derechos humanos es del occidente, del norte global, y que su expansión al mundo es entonces una forma de imperialismo cultural, ¿no? Y yo muestro que la idea de los derechos humanos y sobre todo la idea de protección internacional de los derechos humanos tiene orígenes mucho más diversos y que América Latina jugó un papel muy importante, sumamente importante en estos orígenes. Bueno, enfatizo, por ejemplo, que la Constitución mexicana, que Javier conoce bien el caso mexicano, de 1917, fue la primera en todo el mundo que reconoce los derechos económicos y sociales al mismo tiempo de derechos políticos y cívicos, ¿no? Y fue un jurista chileno, Alejandro Álvarez, que fue realmente el primero que pide en escrito que debe haber una protección internacional de los derechos humanos. Él lo pide también en 1917 en un texto que presenta una conferencia en Habana, Cuba, del Instituto Americano de Derecho Internacional. Pero realmente habría que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial para que esta idea de Álvarez pudiera empezar a tomar forma institucional, ¿no? Entonces, y sobre todo en la conferencia de San Francisco, en la cual se formaba las Naciones Unidas, la nueva organización internacional. Entonces, los que dicen que esta idea viene de los grandes poderes no han leído la historia de San Francisco, ¿no? Los grandes poderes, los Big Four, como se dice, ¿no? Inglaterra, los Estados Unidos, China, y la Unión Soviética, se reunieron primero en Dumbarton Oaks, en Washington, para escribir el primer borrador de lo que iba a ser la Carta de las Naciones Unidas. En este borrador mencionan apenas una vez derechos humanos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, en aquel momento, por supuesto, la Unión Soviética es un imperio todavía, los Estados Unidos tienen una segregación brutal, el sistema Jim Crow en el sur, la Unión Soviética tiene sus problemas propios con sus minorías, como lo llamaban, y únicamente China
propone una enmienda diciendo, no, hay que hablar en contra de la discriminación, porque por supuesto los chinos sufrieron discriminación en el mundo. Y aún eso los demás tres no aceptan ni un artículo contra la discriminación en el borrador de Dunbar-Knox. Bueno, como ustedes sabrán, en América Latina tenían la conferencia de Chapultepec antes de San Francisco, justamente porque les preocupa este borrador de Dunbar-Knox, les preocupa el tema de seguridad, el Consejo de Seguridad, el veto, y les preocupa también falta de preocupación con temas de desarrollo económico y falta de atención a los derechos humanos. Entonces, en Chapultepec, en México, ya los latinoamericanos piden un borrador al Comité Jurídico Interamericano de una declaración de los derechos humanos, ¿no? Ya antes de San Francisco está pedido la declaración. Bueno, cuando llegan a San Francisco son los 50 países, porque los países del mundo en el momento, menos los de las potencias de eje, ¿no? Y 20 de los 50 de América Latina, la gran mayoría democráticos en aquel momento, con gobiernos de centro-izquierda. Y bueno, y estos 20 países de América Latina trabajaban juntos en aquel momento y estaban de acuerdo con la importancia de varias cosas, pero entre ellos la importancia de hacer entrar el tema de derechos humanos de forma mucho más profunda en la Carta. Y logran como sus aliados otros países chicos como es Australia, Nueva Zelanda y también los ONGs que estaban presentes en San Francisco, ¿no? ONGs en aquel momento solamente estadounidenses, porque la delegación norteamericana los invita, estadounidense los invita, porque tiene miedo de repetir lo del Tratado de Versalles, ¿no? Entonces, invita senadores para ser delegados, invitan miembros de la sociedad civil para que después ellos puedan hacer un lobby, un cabildeo a favor del tratado cuando llega al Senado. Bueno, pero estos ONGs, que son grupos religiosos, de sindicatos, de mujeres y todo, ellos también están entusiasmados con la idea de derechos humanos. Se había hablado de que esta una guerra era a favor de la democracia y de derechos humanos y ellos lo tomaban al pecho, ¿no? Bueno, entonces estos dos grupos, los países chicos, los ONGs, trabajan finalmente para hacer lobby y convencer al gobierno de los Estados Unidos que se apoya incluir más este artículo que tiene que ver con los derechos humanos. Y finalmente termina la carta con 7 lugares donde se mencionan los derechos humanos. Todo lo que se ha hecho desde entonces en la ONU está basado en estos 7 lugares de la carta que mencionan derechos humanos. Entonces no es poca cosa, ¿no? Fue muy importante amplificar este tema en la carta. Entre los países en San Francisco que pelea a favor de los derechos humanos, ninguno es más comprometido que Uruguay, ¿no? Entonces es interesantísimo leer lo que dice Uruguay, los delegados uruguayos en San Francisco, porque hay un compromiso con los derechos humanos, hay una sensación de país que tiene algo que decir, ¿no? Un país chico, pero país históricamente muy capaz en lo internacional. Y bueno, es algo que yo como hago relaciones internacionales y no hago política uruguaya, no entiendo 100%. Entonces me gusta poder conversar con ustedes, que historiadores, diplomáticos y otros, que tal vez me expliquen mejor eso, pero por ejemplo, les pregunto, ¿no? Estamos hablando de 45, pocos años después de que termina la dictadura de Terra aquí, que los uruguayos tal vez por haber vivido recientemente de carne propia la experiencia en gobierno autoritario, tiene otras preocupaciones, ¿no? Y bueno, además de eso, participan en San Francisco solamente 6 delegadas mujeres, ¿no? Y de los 6, 3 de ellos de América Latina.
Berta Lutz, brasilera, feminista, bióloga, Minurda Bernardino, de la República Dominicana, y una senadora uruguaya, Isabel Pinto de Vidal, ¿no? Payista, feminista. Bueno, y estas tres mujeres eran muy activas en cuanto a tratar de conseguir varios artículos a favor de los derechos de la mujer en la Carta. Y lo hacen sin la ayuda de sus colegas de los Estados Unidos y Inglaterra y Reino Unido y China, porque los demás tres mujeres eran entonces, peleando con sus colegas, Virginia Gildersleeve, que es la presidenta de Barnard College, fue la delegada de los Estados Unidos. Y decía, no, nosotros no necesitamos ningún lenguaje especial porque ya hemos llegado a igualdad en nuestros países. Entonces, Berta está furiosa y bueno, hizo la campaña y ganaron. Pero yo lo llamo así, el artículo uruguayo. ¿Por qué? Porque Uruguay propone una enmienda a la Carta en la cual pide que mujeres y hombres participen en condiciones de igualdad, ¿no? en la nueva institución. Y después de varias negociaciones, consigue este lenguaje que se está incluido en el artículo 8 de capítulo 3. ¿no? Entonces, como fue propuesta por Uruguay, y que Uruguay hizo ese lobby, yo lo digo como artículo uruguayo, aunque jamás nadie me ha dicho eso, jamás me lo ha nombrado tal cual, ¿no? Entonces, bueno, pero después terminan lo del San Francisco y ahora que la organización se va a dedicar a derechos humanos, el problema es, ¿qué son los derechos humanos? Nadie sabe. No hay ninguna declaración oficial de qué son los derechos humanos. Entonces se pasa a estas declaraciones intergubernamentales de los derechos humanos. Y siempre se habla, por supuesto, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, diciembre 48, siempre la celebración, 10 de diciembre, para el Día de los Derechos Humanos. Pero la Declaración Americana, que debe ser la Declaración Latinoamericana de los Derechos y Deberes del Hombre, es de abril 48, 8 meses antes de la Declaración Universal, ¿no? Pero que nunca se habla de eso. Que yo escuche, no se habla de eso, ¿no? Y fue adoptado en Bogotá, en la Conferencia de Estados Americanos, la 9ª Conferencia Internacional de los Estados Americanos, y lo que dicen muchos es que, bueno, los dos procesos andaban al mismo tiempo, más o menos, cada uno se estaba hablando con nosotros, y bueno, los latinoamericanos llegaron primero. Pero resulta que no es así, que justo por lo de Chapultepec, que yo les dije, el Comité Jurídica Interamericana estaba trabajando antes de San Francisco con el borrador de la declaración, que ellos circulan en marzo de 46 a todos los miembros de la nueva, miembros latinoamericanos y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el borrador está hecho en su totalidad, 21 derechos, y que antes de la primera reunión del grupo que va a escribir la Declaración Internacional. Entonces, realmente llegó primero la Declaración Americana. Pero en el año que viene va a ser el aniversario de 70 años de la Declaración Universal. Todo el mundo va a celebrar la Declaración Universal y muy pocos van a celebrar en abril la Declaración Americana, ¿no? Bueno, hay mucho más que me gustaría hablar de esta declaración. El nuevo proyecto mío justamente tiene que ver con derechos y deberes, porque la Declaración Americana tiene los derechos, todos ellos pasan a la Declaración Internacional y tiene 10 deberes individuales, no son deberes del Estado, deberes individuales. Ninguno de ellos
pasa a la Declaración Universal. Entonces yo tengo un proyecto como qué pasó con los deberes, diciendo, y tengo una explicación, ¿no? Pero diciendo, bueno, tal vez en 48 se entiende por qué querían enfatizar los derechos y no los deberes. Los deberes eran el viejo, lo de antes, ¿no? Y los derechos, lo nuevo. Pero hoy en día, 70 años después, es el momento de redescubrir, diría yo, el tema responsabilidades, sino deberes, responsabilidades, como ponerlo en equilibrio otra vez con los derechos. Bueno, entonces, quería decir que el uruguayo que estaba presente en Bogotá para elaborar la Declaración Americana fue Dardo Regules, que si tengo entendido correcto, demócrata cristiana, y que él se fue de Bogotá muy decepcionado, porque él quería, como querían los uruguayos en 45, incluir la Declaración de Derechos Humanos en el Tratado de la OEA. Los uruguayos en 45 querían incluir la declaración en el tratado, en la Carta. Entonces, los uruguayos querían tener una versión legal en derecho internacional de derechos humanos ya en 45-48. No lo lograron, ¿no? Y por eso Regules se va pesimista de Bogotá por no haber logrado una versión legal. Sin embargo, esta visión estuvo presente que bueno, después se logra, ¿no? Bueno, después, en cuanto a la Declaración Universal, también hay una participación de América Latina muy fuerte, sobre todo por parte de Hernán Santa Cruz, diplomata chileno, que fue entre las 5 personas que más trabajaron juntos para escribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Siempre se escucha hablar de, por supuesto, Eleanor Roosevelt y René Cassin. Siempre se escucha de los Estados Unidos y Francia, inclusive, pero no se escuchan los demás 3. Hernán Santa Cruz, Charles Malek de Líbano y Pei de China, ¿no? Inclusive construyeron una estatua en Ginebra, no lo vi, tengo entendido, de René Cassin, ¿no? Porque los franceses, y dice padre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, después, por supuesto, los Estados Unidos se ofenda. ¿Por qué? Porque hay que tenerlo de Eleanor Roosevelt también. Pero parece que los chilenos no se ofendieron, porque no hay estatua de los 5. Debe haber estatuas de los 5, que fueron los más importantes. Por ejemplo, Charles Malek de Líbano, que fue un filósofo muy importante. El verano pasado estuve en Budapest dando un cursillo sobre derechos humanos. Un estudiante, una chica de Líbano, que sabe mucho sobre los derechos humanos. Yo doy una versión de esta presentación, muestro esta foto, después me acerco y dice, mira, yo vivo al lado de la avenida Charles Malek. Y yo jamás sabía quién era Charles Malek, ¿no? Entonces, ella estudia derechos humanos y no sabe quién es. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con esas historias? ¿Quién está borrando las historias esas? ¿O por qué no se les cuenta, ¿no? Y bueno, otros, además de América Latina y Líbano, hay otras personas del sur global que también participan. Por ejemplo, está Hansa Mehta, que fue la diplomata que insistió con la Declaración Universal, que fue de derechos humanos y no de derechos del hombre, ¿no? Que era el común en el momento, era hablar de los droits de l'homme, ¿no? Entonces, ella dice no, que hay que poner derechos humanos y no derechos del hombre. Bueno, Eleanor Roosevelt dice que no es necesario. En inglés se entiende, si uno dice hombre, es hombre y mujer. Y Hans Mehta contesta, no, por lo menos en mi país, si dices hombre, van a empezar solamente los hombres tienen derecho. Y ella logra contra Eleanor Roosevelt, que es una declaración de derechos humanos, por ejemplo. Bueno, y después toda la historia de la segunda parte del siglo XX, las grandes campañas a favor de derechos humanos en el mundo, uno de los primeros es, por supuesto, la campaña contra el apartheid. El apartheid, que es una campaña que viene de los nuevos países descolonizados de África y Asia y de los movimientos sociales en
en Sudáfrica y sobre todo el Congreso Nacional Africano, ¿no? Aquí está Nelson Mandela, que ya en su manifiesto de la Liga Joven ya menciona en 45 los derechos humanos. Entonces, esta idea que esto viene del norte, que se impone al sur como imperialismo cultural, realmente me parece que no tiene base, sí. Bueno, mira, otro tema que no sé si se escucha aquí, pero se escucha mucho en los Estados Unidos hoy en día, en cuanto a la legitimidad, es legitimidad tiene que ver también con el tema neoliberalismo, ¿no? Y esto lo voy a hablar en pocos minutos. Pero quería sobre todo primero hablar un poco más de una vez que tenemos la Declaración Americana, la Declaración Universal, después empieza la larga lucha para tener las instituciones. Y entonces Brasil en 48, el gobierno brasileño en 48 en Bogotá, propone que debe haber una Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Son los brasileños que lo proponen. Lo proponen bueno, eso lo mandan entonces al Comité Jurídica para considerar la recomendación. La Comité Jurídica dice correctamente, no tenemos convención todavía, no tenemos la convención americana, entonces ¿cómo vamos a tener corte? Hay que hacerlo en orden, primero la convención, después la corte. Bueno, pero no se puede hacer en orden. ¿Por qué? Porque ya empieza la ola de golpes de Estado de América Latina durante la Guerra Fría y poco a poco todos los gobiernos que en 48 en Bogotá o en 45 en San Francisco apoyan los derechos humanos, uno por uno se va cayendo a las dictaduras, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo no es posible lograr una convención, ¿no? Desde entonces, los europeos, por ejemplo, van avanzando cada vez más rápido. Entonces, aunque la primera propuesta de una Corte Regional de Derechos Humanos es una propuesta brasilera para una Corte Interamericana, el primer corte verdadero regional de derechos humanos es la Corte Europea, ¿no? Porque los europeos ya en los años 50 escriban y ratifican la Convención Europea y ya tienen comisión y corte a la vez, ¿no? Pero el proceso de América Latina es mucho, mucho más lento por este problema de las dictaduras, ¿no? Finalmente, en 59, como ustedes saben, crean la comisión sin convención. Pero se dieron cuenta, bueno, convención no logramos, entonces vamos a crear la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que va a trabajar debajo de la declaración. Y finalmente se logra en 69 la convención que es ratificado y entra en vigor en 78. Bueno, pero la comisión, como se formó en 59, empieza a trabajar antes. Y justo cuando llegan las dictaduras, el Cono Sur, la comisión está en vigor. Y lo interesante es cómo la comisión, en lo que es ahora un club de dictaduras, como la OEA, fue en aquel momento, logra ser una institución eficaz. ¿Cómo es posible eso? ¿No? Entonces, estudiándolo de cerca, se nota que justamente son 7 los comisionados, ¿no? Hay que tener mayoría 4, y justo en aquel momento está el argentino Genaro Carrió y el uruguayo Justino Jiménez de Arechaga como miembros de la comisión. Un venezolano y un norteamericano, estadounidense, y que ellos forman la mayoría. Entonces, después del golpe, y después del golpe en Uruguay, y después del golpe en Argentina, siguen, porque ellos fueron nombrados y pueden terminar su término, ¿no? Y dice que Genaro Carrión, un lindo, interesante que escribe, él dice que Justino Jiménez de Arechaga fue el noble arquitecto de hacer la comisión una institución eficiente para la protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces, es otra historia uruguaya interesante, del cual tampoco se habla mucho, ¿no? Del papel de Jiménez de Arechaga en este momento, después del golpe en Uruguay, pero que él como comisionado
que hace todo lo posible para hacer funcionar la comisión, como criticando a las dictaduras. Entonces la comisión ya en 76 escribe un informe, su primer informe a Chile, en lo cual pide juicio a los culpables en 76, juicio culpables por los crímenes de lesa humanidad, no solo para los torturadores y los que matan, ¿no? Entonces, la primera que yo leí es que, ¿y la comisión? ¿Qué está haciendo la comisión? 76 pide juicio. Y pensaba que estaba inventando el derecho aquí mismo, ¿no? Pero no es cierto. Estaba acordándose de la Declaración Americana y después la Declaración Universal, en la cual aparece el derecho a la justicia, puesto ahí por delegados norteamericanos, ¿no? Entonces, y la comisión también fue la primera en recomendar juicios en la Argentina en su informe de 81, por ejemplo. Juicios de la Junta que después tengan lugar en 85 en Argentina. Esta fue recomendación de la comisión 81. La primera vez en que una persona escribe eso, ¿no? Bueno, entonces, esta historia que empieza en 45, 48, tiene sus ecos en América Latina en los años 70, 80. Entonces, no hay tanta discontinuidad como se espera a veces, ¿no? Que hay un lazo, digamos, entre los años 40 y los años 60 y 70. Bueno, voy a terminar entonces hablando un poco de este tema, legitimidad en cuanto a las políticas neoliberales. Por lo menos en los Estados Unidos, alguna gente que dice progresista critica los derechos humanos porque dice que coincidan con el neoliberalismo, ¿no? Y como coincidan, hay alguna complicidad, por ejemplo, ¿no? Entonces esto me sorprendió, pero no, la verdad que primero los derechos humanos la protección internacional de los derechos humanos nace mucho antes, en los años 40 y 50, el neoliberalismo, como se habla hoy en día, es algo de los años 80, 90, los grupos de derechos humanos en América Latina justamente están luchando en contra de gobiernos autoritarios y neoliberales al mismo tiempo. Entonces, esto que tienen complicidad de derechos humanos con neoliberalismo no tiene sentido para mí, ¿no? Y bueno, algunos dicen, no, pero los dos son muy individualistas, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que el proyecto de derechos humanos y el proyecto neoliberal difieren radicalmente en muchos aspectos. El neoliberalismo se enfoca en una concepción de individuo como un ser racional, interesado, competitivo, que busca la ganancia por encima de cualquier otra cosa. El movimiento por los derechos humanos enfatiza que el bienestar del individuo debe ser nuestro objeto de mayor preocupación y que nuestros intereses siempre deben tomar en cuenta los intereses de los otros, ¿no? Entonces, que sean los dos individualistas pierde esta diferencia en la manera en la cual enfoque lo individual, ¿no? Del mismo modo, mientras que el neoliberalismo propone la reducción del Estado en la regulación de la economía, las organizaciones de derechos humanos cuestionan el Estado, por supuesto, cuando éste abusa a los individuos, pero exigen mayor presencia del Estado para garantizar el disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales mediante políticas y servicios públicos, ¿no? Por estas razones, creo que la crítica de la legitimidad de los derechos humanos se está basando muchas veces en historias incompletas y sesgadas. Argumento que necesitamos los derechos humanos más que nunca. Y aquí hablo también de lo que está pasando en mi país con el gobierno Trump, ¿no? Necesitamos aún más los derechos humanos de lo que necesitamos antes. Y necesitamos además un mundo como el mundo de 48 y 45, en el cual hay otras voces, hay otros países que están tomando el protagonismo de los derechos humanos contra, a veces, los Estados Unidos o los países poderosos, ¿no? Todos los avances de los derechos humanos en el mundo se han logrado a través de luchas
muchas veces de luchas de grupos oprimidos, ¿no? Si perdemos confianza en la legitimidad y efectividad de los derechos humanos, podemos perder la misma energía para seguir luchando. Y frente a muchos retos y muchos desafíos, propongo razones para la esperanza sin complacencia, ¿no? Porque algunos dicen, no quiero decir que tengo esperanza porque parece complacente, parece que no voy a seguir luchando. Pero para seguir luchando hay que tener la ira, por supuesto, pero también la esperanza. Y hay que tener esta visión de que cómo se puede ser eficaz, ¿no? Y cómo se ha sido eficaz en el pasado. Entonces, hay que tener el elemento de esperanza para mí, esperanza basado en la historia, en los datos, no una esperanza así utópica, es necesario para luchar por la construcción de un mejor mundo. Gracias. El comentario que hago es respecto a la evolución que han tenido los derechos, desde el derecho individual a los derechos sociales. Se percibe ahora una proliferación de derechos de los colectivos o derechos de pequeños grupos que se reivindican o se ponen dentro de ese proceso. ¿Cómo visualiza eso? ¿No podría ser un retroceso o representar alguna forma de retroceso en cuanto a la evolución de los derechos humanos? O unas luces de alerta o algo que tenga que ver con, es decir, un llamado de atención respecto a esa visión un poco apocalíptica respecto de los derechos humanos en general. Bueno, en cuanto a los derechos colectivos, entonces, siempre hubo un derecho colectivo, que es el derecho a la autodeterminación, que esto está en la Convención de Derechos Cívicos y Políticos, está en la Convención de Derechos Económicos y Sociales, ¿no? Esa noción de un derecho colectivo, ¿no? Pero ahora sí se está pidiendo más derechos colectivos, sobre todo en el tema de derechos indígenas, ¿no? Y bueno, yo creo que hay razones importantes, sobre todo en comunidades indígenas, para pensar de derechos colectivos, sobre todo el tema de tierra, ¿no? Porque sí es cierto, comunidades tienen una tradición de ser dueños y del uso de tierra colectiva. Si permites a cada persona que se vende su pedacito de tierra, desaparece el base de la comunidad. Entonces yo entiendo eso, ¿no? Lo que pasa, y esto lo tomo de una colega mexicana, Rodolfo Stovenhagen, que es un antropólogo experto sobre los derechos indígenas, dice que muchos derechos colectivos se puede protegerlos protegiendo los derechos individuales, ¿no? Entonces, si uno protege el derecho a la religión de una persona, puede proteger el derecho a la religión de la comunidad. Entonces, normalmente es eficaz la protección individual para proteger la comunidad. Y hay muy pocos casos en los cuales hay un conflicto entre el derecho individual y tal vez un derecho colectivo. En este sentido, muchas veces dijo Stovenhagen que en este vez habría que estar a favor de lo individuo. Esto puede ser el caso, por ejemplo, ni sé cómo decirlo en español, female genital cutting, ¿no? En África. Dicen que hay que proteger el derecho de la comunidad a su cultura, que requiere cortar los genitales de las chicas, ¿no? Bueno, en este caso dirían no. El derecho de las jóvenes mujeres de tener integridad física es más importante que proteger la cultura, ¿no? Y entonces yo estoy de acuerdo con Stovenhagen en eso. Yo creo que normalmente cuando se está en conflicto el individuo con la colectividad, se debe proteger el individuo. Con esta excepción de la cuestión indígena de la tierra, ¿no? Tu exposición nos ha dejado sorprendidos a muchos nos contás cosas que realmente no conocíamos, ¿no? Por ejemplo, sobre la participación de latinoamericanos en la Declaración de Derechos. Yo trabajo en el área de historia económica y también ha habido estudios que muestran la participación muy importante de latinoamericanos, por ejemplo en las primeras conferencias financieras internacionales en Bruselas y Génova, 1920 y 22.
Particularmente con el tema de los derechos humanos, y por qué nos pasa esto, ¿no? Que no sabemos la historia y el rol que hemos tenido en la creación de estos derechos. Me surge la hipótesis de que es la idea de derechos humanos es algo que está mucho más fuerte en las élites intelectuales y políticas latinoamericanas que en la población, ¿no? Mismo acá en Uruguay, que somos un país que, si tú lo ves por las encuestas del Latinobarómetro o de la POP, que tenemos valores más liberales, tenemos más respeto por la democracia, en Uruguay existe, incluso desde la crisis política previa a la dictadura, en una parte de la población, la idea de que los derechos humanos solamente sirven para proteger a terroristas o a delincuentes, ¿sí? Y que eso es un elemento, hipotetizo yo, que debilita también el desarrollo de los derechos humanos en la región. Es decir, no solamente tú decías que la Corte de Derechos Humanos, la primera internacional, se desarrolla en Europa y no en América Latina por las dictaduras. Yo agrego a eso que también la idea de los derechos humanos es todavía una idea cuestionada en América Latina a nivel de sus ciudadanos. ¿Qué opinás acerca de esta hipótesis? Bueno, dijiste varias cosas, ¿no? Primero, lo de la historia económica. Sí, hay un nuevo libro sobre Bretton Woods, por ejemplo, que muestra la participación tal cual como en San Francisco de estos 20 países de América Latina, más bien democráticos, en la creación del sistema de Bretton Woods, ¿no? Con un poco más, una esperanza de más atención al desarrollo. Para mí es un poco de viejo tema, porque mi primer libro, mi tesis de doctorado, mi primer libro es sobre la CEPAL. Y otro ejemplo de un protagonismo muy importante desde el punto de vista de América Latina, la CEPAL, ¿no? Bueno, segundo, que es derechos humanos como cosa de los élites. Son varias cosas aquí. Los derechos humanos normalmente son contramayoritarias. Siempre, son raras las veces que las mayorías abrazan los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son contramayoritarios, porque protegen las minorías de las mayorías, ¿no? Y en muchos países del mundo, entonces, por ejemplo, en Hungría protege la población roma, que encuentra discriminación. Los Estados Unidos hoy en día es el transgender, transgénero, ¿no? También minorías muchas veces no queridas, atacadas, que hay que proteger. Y también el debido proceso, por supuesto, de los grupos, tanto los criminales como los otros. Entonces, es cierto, pero esto no es cosa novedoso, que los derechos humanos siempre tienen esa cosa contramayoritaria, y la verdad, nadie debe hacer derechos humanos si quiere ser queridos por las mayorías, diría yo, ¿no? Hay que reconocer que siempre se provoca a veces reacción en las mayorías. Hay excepciones, Argentina, post-dictaduras, momento en el cual hay mayorías importantes a favor de los derechos humanos. Pero no es lo común y corriente, ¿no? Entonces yo creo que es importante un poco explicar eso cuando dicen que no. Entonces, los mayorías no le gustan los derechos humanos hasta que pierden sus propios derechos, ¿no? Y durante las dictaduras, cuando todo el mundo perdió sus derechos, entonces de repente los derechos humanos parecen más importantes, porque ahora me toca a mí, ¿no? Así, yo por lo menos hago, en el libro mismo hablo de eso, ¿no? Que hay que aceptar tendencia contramayoritaria de los derechos humanos. ¿Podría usted darnos un adelanto de un minuto o dos de la tercera parte de su libro, El escenario de los derechos humanos en el siglo XXI? Porque nos quedó esa sensación de que tenemos que esperar el libro para poder... Quieren toda la película. No, bueno, primero, la segunda parte del libro es importante porque está lleno de datos que muestra la verdad, la gran efectividad
del derecho de derechos humanos, las instituciones y los movimientos. Y es raro porque la mayoría de personas en el mundo hoy en día piensa que jamás hubo tanto sufrimiento como ahora. Ban Ki-moon, ex secretario general de Naciones Unidas, lo dijo en 2016. Dijo, jamás hubo tanto sufrimiento desde cuando se formó las Naciones Unidas. Que con los datos es mentira. Yo no sé por qué lo dijo. Él lo dijo porque estaba en el foro, the World Humanitarian Forum. Estaba muy frustrado con el tema de refugiados. Y es cierto que hay más refugiados hoy en día que en cualquier momento que entonces él estaba frustrado porque los países no estaban haciendo lo necesario como recibir los refugiados. Pero no es cierto que hay más sufrimiento. Entonces, cualquier manera en la cual uno mide el sufrimiento, que es difícil, pero bueno, vamos a decir que expectativa de vida mucho más alto, mortalidad infantil, mortalidad de niños, se ha bajado, pero tremendamente. La pobreza se ha bajado. La educación de mujeres, ni hablar, en toda parte del mundo, ¿no? Entonces, hasta el genocidio y tengo todas las figuras en el libro, se ha bajado también, ¿no? Bueno, hay cosas como desigualdad económica que está muy preocupante. Pero aún la desigualdad es un tema más complicado. La desigualdad dentro de muchos países aumentó, pero la desigualdad entre países en el mundo se ha bajado, en gran parte en base de China y la India, ¿no? Pero entonces lo que quería CEPAL y otros países no solamente era desigualdad dentro de países, sino desigualdad entre países, y está más bajo. No se habla de eso, se habla de porque estamos preocupados por desigualdad, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es muy alto, está aumentando en China, en la India. Mientras que ellos crecen y mientras que ellos reducen la distancia entre países, aumenta la desigualdad dentro de los países. Hay otros países, diría como Uruguay, pero también Francia, Suecia, todo, en lo cual la desigualdad no se está aumentando apenas, ¿no? Entonces se nota que hay que buscar cuáles son las políticas precisas, ¿no? Pero, entonces la pregunta para mí es, ¿por qué este pesimismo, esa sensación de que todo mal, todo sufrimiento, cuando no tenemos datos como a apoyarlo? Y bueno, yo discuto varias cosas como psicológicas, cognitivas. Es cierto que el ser humano tiene un sesgo a lo negativo. Y es cierto que los medios tienen un sesgo a lo negativo, ¿no? Porque vende, la violencia vende, ¿no? El sufrimiento. Entonces, leyendo los diarios a veces uno piensa que está todo terrible, pero además tenemos estudios psicológicos que muestran que el ser humano presta más atención a lo negativo. Debe haber razones de evolución muy importantes para eso, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes de eso cuando pensamos Entonces, en la tercera parte del libro, una cosa que yo digo es que hay que ver primero qué son los logros en el mundo que hemos tenido desde 45-48 y son importantes. Después, más difícil decidir o entender hasta qué papel jugó los derechos humanos en estos logros. Por supuesto, hay otras causas de los logros económicos, sociales y todo, ¿no? Pero hay investigaciones precisas que están mostrando que sí, un país que ratifica la Convención de Mujeres, el SIDA, no sé cómo se dice en español, el SIDA, la Convención de Mujeres, que un país que ratifique eso, controlando por todos los más factores que afectan el derecho de la mujer, tienen mejores récords en cuanto al derecho de la mujer que países que no ratifica el tratado, por ejemplo. Entonces, sabemos que sí, los derechos humanos juegan un papel en empujar estos mejores en el mundo. Por ejemplo, hoy en día, cuando Amnistía Internacional empezó su campaña contra la pena de muerte, en 77, solamente hay 17 países en el mundo en los cuales está abolido la pena de muerte, ¿no? Hoy en día son 140 países del mundo que está abolido en práctica o en la ley, son 100 que está abolido en la ley. Eso es grande, es muy importante pasar de 17 a 100, ¿no?
Pero además, nadie lo dice, no, porque estamos preocupados. Yo también, en los Estados Unidos, ¿cuándo vamos a abolir la pena de muerte? Pero no hay que negar y despreciar, porque justamente estudiando cómo llegamos desde 17 a 100, podemos aprender cómo avanzar todos los países del mundo, ¿no? Entonces, tengo la segunda parte es un poco eso, estudiando correctamente y con datos los logros del pasado, podemos aprender cómo seguir avanzando en el futuro. Y tengo 7 lecciones, digamos. Pero uno de esos es que no hay que usar la guerra para mejorar los derechos. Entonces yo estoy en contra del uso unilateral siempre y el uso multilateral normalmente como para promover los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los estudios cuantitativos de las causas de violación de los derechos humanos muestran que lo que está correlado con violación de derechos humanos es la guerra, y la guerra civil sobre todo, ¿no? Entonces, ¿para qué usar la guerra? Para mejorar los derechos humanos, y sabemos que siempre provoca también más violaciones. Entonces, uno de los primeros es que bajar la guerra, ¿no? Aumentar la democracia. Son cosas tal vez banales, pero hay cosas que no son tan banales como el uso de la accountability, ¿no? De responsabilidad judicial. Yo sí, el último libro fue un libro que se llamaba La cascada de la justicia, en la cual explico un estudio cuantitativo que hice con mis colegas, en la cual muestra que los países que han usado juicios domésticos por los derechos humanos tienen mejores récords, tienen mejor práctica en cuanto a los derechos humanos que los países que no lo han usado, por ejemplo. Así yo estoy a favor de responsabilidad individual criminal por los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, acuerdo contigo, sin duda, el papel que jugaron los organismos regionales en la instalación de ciertos temas que no eran todavía temas que tuvieran la misma repercusión a nivel internacional, mundial. El caso de los derechos humanos es uno de ellos. O sea que en ese sentido sí estamos conscientes, al menos en los organismos, del papel pionero de América Latina, más allá del papel de los países desarrollados. Sí, sí, sí. Sin embargo, sí hay un punto muy interesante que tú marcas y que creo que se debería tomar en cuenta, y querías marcar 3 y este es el primero. ¿Qué papel juega el progresismo dentro del desarrollo de los derechos humanos? O lo que se entiende por progresismo en América Latina, que no obligatoriamente es lo mismo que se entiende por progresismo en Estados Unidos, es bien distinto. Todos sabemos que probablemente en la Guerra Fría el papel de los derechos humanos era uno, y después de la Guerra Fría es otro. Y ahí también juega cómo se para la izquierda y el progresismo latinoamericano frente a los derechos humanos. Es un tema que creo que sería bueno agregar a esta ensalada que tú planteaste con mucha claridad. Es decir, históricamente la izquierda latinoamericana no defendía los derechos humanos, y no los defendió hasta la dictadura. Recién después de la dictadura aparece en la agenda latinoamericana del progresismo, digamos, la agenda de la izquierda latinoamericana, el tema de los derechos humanos. Y si aparece, también no obligatoriamente aparece por los partidos, aparece por los movimientos de la sociedad civil, que no es exactamente lo mismo que la postura de los partidos progresistas latinoamericanos. Es decir, en la mochila de los partidos latinoamericanos del progresismo, el tema es casi un tema del siglo XXI, no es un tema del siglo XX. Entonces, ese tema creo que es importante tomarlo en cuenta, porque al final, casi paradójicamente, es el liberalismo latinoamericano el que levanta el tema de los derechos humanos previamente. Y acá por eso dice la división entre progresismo y no progresismo, porque para Estados Unidos liberalismo es sinónimo de progresismo, para América Latina no. Por lo menos en muchos de los países, quizás con la excepción de Uruguay o Colombia en algún caso. Pero el resto de los países latinoamericanos identifican liberalismo con conservadurismo. Es más parecido a la imagen del conservadurismo europeo que del liberalismo americano. Ese era el segundo punto. Y el tercer punto que quería marcar era la importancia de la efectividad de las relaciones internacionales en el marco de los derechos humanos. Es decir, efectivamente podemos generar muchas convenciones y podemos generar muchos tratados. De hecho, hoy en día los escudos a nivel institucional son mucho más altos,
Pero la pregunta grande es en qué medida son efectivos. Porque eso tiene que ver fundamentalmente con cómo fueron construidos, para qué sirven. Y yo creo que ahí el ejemplo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es más que interesante, porque lo que demostró la CIDH es que ese híbrido extraño, porque realmente es un híbrido, o sea, no es ni chicha ni limonada, no es una corte, pero tampoco es un foro, es mucho más que, es las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, y eso sí demostró efectividad, a pesar de que la institucionalidad de ese híbrido nunca se terminó de definir y aún hoy sigue sin estar definido. Una de sus patas, sin duda, es la autonomía y es la que la salvó en los 70s, no hay duda, pero la otra de sus patas es la capacidad que tiene de recuperar la denuncia, cosa que una corte no puede hacer. Y esa la diferencia mucho de la Corte Europea, justamente, ¿no? Son los 3 puntos que quería en algún sentido ponerlo para incorporarlo a esa muy interesante propuesta que acabas de hacer. Bueno, muchas gracias. Voy a comentar solamente la segunda, ¿no? Y diría yo eso, ¿no? Yo creo que la izquierda latinoamericana apoyaba los derechos humanos en el periodo de los 40 y principio de los 50. Después de 59, con la Revolución Cubana, se pierde confianza en los derechos humanos porque piensa que los derechos hay que tener la revolución, por supuesto, para llegar. Y tengo en el libro, muy interesante, en 59, el reunión de cancilleres en Santiago, Chile, en la cual habla por primera vez el canciller cubano y lo dice tal cual. Todavía Cuba no ha decidido si va a apoyar temas de democracia y derechos humanos, pero dice que hay que tener un cambio profundo, ¿no?, para tener los derechos humanos. Entonces, ya está presente la noción que hay que tener primero la revolución y después los derechos humanos, ¿no? Pero en los años 40, la izquierda se apoya. Hay que ir país por país, los países que estaban presentes en Bogotá. Pero, por ejemplo, ya estaba presente el gobierno guatemalteco de Arévalo, que está apoyando los derechos humanos y la democracia, ¿no? Después una reunión en Venezuela, 54, que los Estados Unidos está preparando el golpe contra Guatemala, los guatemaltecos pidiendo a cada momento, por favor, que nos apoye la democracia, y los demás países no están apoyando a Guatemala, ¿no? Estaba presente en aquel momento Jiménez de Eréchega, estaba presente en Caracas. Y él dice, lo cito aquí, dice, ¿cómo es que tenemos que matar la democracia como para salvarlo? ¿Estás consciente de lo que está pasando? Y sin embargo, Uruguay vota a favor de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que son 3 etapas, ¿no?, que la izquierda y el centro apoya derechos humanos, la izquierda deja apoyar los derechos humanos y la derecha también. El problema en los años 70 es que nadie apoya a la democracia. Nadie apoya la democracia y los derechos humanos. Entonces, como no hay apoyo, se pierde, ¿no? Y después, por supuesto, después de las dictaduras, hay por el trabajo, por supuesto, los grupos de sociedad civil, hay una nueva apreciación de los derechos humanos, ¿no? Pero por lo menos en los Estados Unidos, y no sé hasta qué punto aquí en América Latina, han llegado a esto, ¿no? Dicen, por ejemplo, los derechos, dice Sam Moyn, que es un historiador, escribió un libro importante, Las últimas utopías, dice que los derechos humanos, they're powerless, faltan poder totalmente, sin poder, frente a desigualdad. Entonces, ¿y para qué serán sin poder los derechos humanos frente a desigualdad? Los derechos humanos han sido tan eficaces en cuanto a muchos tipos de desigualdades, desigualdad de género, desigualdad racial, desigualdad étnica. Además, estas desigualdades del género, de raza, también causa desigualdad económica. Sabemos eso, ¿no? Entonces, ¿para qué los derechos humanos que han sido eficaces frente a muchas desigualdades, de repente son sin poder en cuanto a desigualdad económica? Yo creo que no es cierto. Y además los grupos en América Latina, tipo CELS en Argentina, de Justicia en Colombia y otros, están llevando adelante proyectos
y litigios estratégicos muy importantes que tienen que ver con el tema derecho económico social. Entonces yo no los veo sin poder, ¿no? Me parece muy relevante el señalamiento de que los derechos humanos son contramayoritarios, que es, y por eso digo, es tan importante la protección internacional. En Uruguay hoy, por ejemplo, donde está muy en el tapete el tema de los derechos humanos entendido como persecución penal de los delitos cometidos durante la dictadura. Pero derechos humanos en las cárceles, por ejemplo, donde hay decenas de muertos todos los años, no es un tema, porque a las grandes mayorías de todo color político el tema de las cárceles no les parece digno de protección, al contrario. Hay un gran enojo colectivo contra la delincuencia y los delincuentes y nadie cree pertinente el tema de los derechos humanos en las cárceles. Pero digo, lo de la protección internacional a su vez remite a otro elemento que me parece muy importante para saber cómo le va a ir a los derechos humanos en el siglo XXI, que es el cruce con la soberanía. Porque digo, lo que uno ve es que los tribunales internacionales actúan con relación a ciertos países, no a todos. Uno no se imagina un tribunal internacional condenando a China por violaciones de los derechos humanos, ¿no? En China y no solamente en China. En Asia en general el principio de no intervención o no interferencia es mucho más importante que la protección de los derechos humanos. Creo que Deng Xiaoping lo dijo explícitamente, ¿no? Acá es más importante la no intervención que los derechos humanos. Estados Unidos no firmó el Pacto de San José de Costa Rica. A nadie se le ocurre tampoco que alguien vaya a exigirle nada en ese plano. Y aún en América Latina, entre los firmantes del Pacto de San José, digo, la Comisión y la Corte se pronuncian a veces enérgicamente con relación a países como Uruguay o Chile o Perú, pero con Brasil nadie se mete, ¿no? Y Brasil ignora olímpicamente, lo acepta hasta donde quiere. Entonces creo que este es un factor importante, hasta donde los tribunales internacionales no actúan únicamente con relación a países medianos o pequeños, pero los grandes están por encima de todo eso. Lo que genera reacciones que a veces no son reacciones contra los derechos humanos, sino reacciones, digamos, nacionalistas. Yo recuerdo que cuando Pinochet fue detenido en Londres, a pedido del juez español Garzón, aquí integrantes del MLN Tupamaro, como el señor Fernández Huidobro, que fue ministro y todo, protestaba contra esa medida, diciendo que era una medida, digamos, nacionalista, imperialista, que se tomaba contra una figura latinoamericana, pero que nunca la habían tomado contra Henry Kissinger, por ejemplo. Sí. Entonces creo que ese factor cuenta también. Sí. Bueno, todo muy interesante todo eso. Pero eso con los derechos humanos y la soberanía, esa es la historia de siempre, ¿no? De siempre. Entonces quería buscar algo que dijo su canciller Rodríguez Larreta en 45, no sé, disculpe, Rodríguez Larreta, 66, vamos a ver si lo tengo, en la cual hablaba de eso en 45, y lo que dice es... bueno, entonces dice eso. Bueno, lo digo en inglés, disculpe, la reta en inglés, pero dice que la no intervención no es un escudo, detrás de lo cual los crímenes se pueden hacer los crímenes, violar las leyes, y entonces, bueno, no pueden... le leo en inglés. Non-intervention is not a shield behind which crime may be perpetrated, law may be violated, agents and forces of the axes may be sheltered, and binding obligations may be circumvented. Otherwise, at the very time, since Mexico, habla de Chapultepec, and after San Francisco, we should be creating a new international and humanitarian conception. We would find ourselves tolerating a doctrine capable of frustrating and destroying that very conception. Me encantó que Larreta en 45 lo ve clarito, que esta tensión constante que hay entre soberanía y los derechos humanos, ¿no? Y bueno, no se resuelve, por supuesto, esta tensión, pero no, diría yo,
Y primero es esta razón exacta por la cual, como dijo usted, hay que tener la protección internacional, ¿no? Porque cada país, cuando habla del otro país, dice, están torturando. Los Estados Unidos dice, están torturando a los argentinos bajo dictadura. Pero cuando nosotros estamos torturando, de repente, no, hay razones importantes del terrorismo. Yo siempre digo en los Estados Unidos, no, los argentinos también dijeron que estaba combatiendo el terrorismo, ¿no? Entonces, cada país está ciego en cuanto a sus propias violaciones y los ven los demás. Por eso hay que tener protección internacional. Pero la protección internacional es incompleta, por supuesto, por razones que usted también dijo, porque estamos hablando de derecho internacional que requiere ratificación y consentimiento de los países. Queremos que el sistema del derecho internacional sea un sistema consensual, digamos, consentido, en lo cual los países se ponen de acuerdo, ¿no? Y es cierto que los Estados Unidos no ratifica los tratados. También es cierto que tenemos una regla de 2/3 del Senado en sistema presidencial. Ustedes, los uruguayos, dicen cuántos tratados ratifican ustedes con 2/3 de su Senado. Menos. Yo no sé cuántos, pero menos tratados ratifican con esta regla, ¿no? Porque soy politóloga, reconozco que las reglas institucionales son importantes. Pero y Brasil no está totalmente fuera. El caso de Belo Horizonte, la Comisión Interamericana se pelea con Dilma. Dilma estaba furiosa. El caso de la represa Belo Horizonte fue... Bellomonte, Belo Horizonte es la ciudad. Bellomonte. Embajador por 3 años. Sí. Entonces, la Comisión pelea también con Brasil, pero le cuesta cuando pelea con Brasil, ¿no? Pero mandó medidas precaucionarias con el caso Bellomonte. Bueno, el Corte Penal Internacional acaba de abrir el caso de Afganistán. Es muy importante porque sin que los Estados Unidos ratifique el Estatuto de Roma, es posible que la Corte Penal pueda abrir un caso contra los Estados Unidos en cuanto a tortura y muertos en Afganistán. Veremos, ¿no? Pero poco a poco. El cambio que viene a través de los tratados, el cambio... es un cambio lento. Es un cambio lento, ¿no? A mí me gustaría preguntarle por lo siguiente. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que usted dice respecto a la esperanza entre la Segunda Guerra Mundial y el año más o menos 2015. Pero enseguida de eso, nosotros teníamos hasta ahí una Europa que estaba unida, que venía creciendo, que tenía intenciones de crecer, y incluso Premio Nobel de la Paz, la propia Unión Europea, por su contribución a la estabilidad y a la paz. Y teníamos por otro lado en Estados Unidos al presidente Obama, también Premio Nobel de la Paz, y con una visión muy proclive a la defensa de los derechos humanos y al papel de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos. Pero en el año 2006 en adelante, la Unión Europea se empieza a desintegrar, la extrema derecha entra en un auge que todavía no ha tocado su techo y que no sabemos a dónde va a llegar. Y bueno, y llega Trump a Estados Unidos. Y yo no soy totalmente ignorante de su opinión porque leí un artículo suyo muy interesante en el Boston Globe al respecto. Por lo tanto, ¿cómo ve usted la esperanza que podemos tener del 2016 en adelante, no en todo el periodo anterior? Yo estoy muy preocupada de lo que está pasando en mi país hoy en día. Para mí es el peor momento en mi vida. Así no es que soy optimista o ingenua en cuanto a eso. Pero yo creo que ver la historia más larga nos da ciertas pautas. Por ejemplo, cuando Estados Unidos estaba apoyando los derechos humanos, fueron las excepciones y no la regla en este periodo histórico. Entonces yo hablaba del 54, cuando está preparando para apoyar la invasión de Guatemala, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba apoyando golpes en Chile, en Brasil. Entonces, a veces bajo Carter, bajo Obama y otros, apoya derechos humanos. Pero muchas veces no apoya. En 81, cuando yo siempre digo, yo empezaba a estudiar ciencia política, mi doctorado de ciencia política en 81,
todos los países de América Latina bajo dictadura. Yo tengo la posibilidad de tomar un curso sobre partidos políticos de Sartori, que es un experto en partidos políticos. Yo digo, no, yo no necesito estudiar partidos políticos, yo trabajo en América Latina. No hay. ¿No? No hay. No, entonces, olvidamos, ¿no? Tenemos esa noción de un pasado más alegre, no sé, y que todo mal ahora. Pero no, yo trabajaba en Washington en 80, 81, en la cual, bueno, estaba en los años, todavía luchando con desaparecidos en Argentina, genocidio en Guatemala. Yo no uso la palabra tranquilamente, yo creo un genocidio en América Latina, Guatemala, 81, ¿no? Bueno, después en los años 90, genocidio en las Balcanes, genocidio en Ruanda, ¿no? La verdad que hoy en día, tal vez con los Rohingya de Myanmar, podemos hablar de genocidio, ¿no? Pero, entonces, creo que mirando este pasado y mirando la manera por la cual se logró avanzar contra muchas veces todas las tendencias, contra los poderes, nos da alimento como a saber cómo vamos a seguir luchando, inclusive contra Trump. Más allá de que tengo cierta tentación de hacer mis propios comentarios, voy a controlarme lo más posible. Creo que entre todo lo que se ha dicho, más allá de la excelente conferencia que sabíamos que iba a ser así, de Catherine, creo que hay dos puntos importantes que se pueden vincular. Primero, la pregunta que hizo el amigo Riva sobre lo que llevaba implícito, yo lo expreso así, la tensión entre el universalismo de los derechos y la aparición de derechos que parecerían ser subuniversales porque son tan vinculados a culturas o a situaciones. Me parece que la respuesta de Catherine fue quizás la más acertada, es decir, en el caso de los pueblos indígenas, la violación del derecho a la tierra significa de alguna manera un ataque a la supervivencia de una manifestación cultural, obviamente parcial, como todas las culturas. Las culturas tienen una dimensión universal y creo que también convendría decir que en el último siglo la dimensión universal de la cultura humana se ha ido desarrollando y de alguna manera los particularismos, los comunitarismos han ido de alguna manera replegándose, excepto este último brote que tenemos. O sea, hay una tensión ahí entre derechos universales. Creo que fueron felices los revolucionarios franceses que no pusieron los derechos del hombre francés y del ciudadano francés. Derechos universales del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Del PIC. O sea, ya pensaban en todos los hombres. Y muy atrás, no estamos hablando de 1789. Pero subsisten derechos que tienen una relación a negociar con el universalismo, que en última instancia es kantiano, además. Bien. Entonces creo que esa es una tensión. Y la otra tensión creo que la que planteabas tú, Ope, o no sé, o tú, el tema de la tensión entre derechos humanos y soberanía. Estas tensiones van a convivir siempre con la historia de los derechos humanos, pero en ningún caso me parece que son argumentos para que, digamos, los derechos humanos están desapareciendo, los derechos humanos no funcionan, es decir, son dificultades que toda operación política y toda convivencia política conlleva, pero me parece que esas dos dimensiones que salieron acá completan muy bien la excelente exposición de Catherine y que realmente le agradecemos mucho. Y estaremos siempre prontos a cualquier altura del año para recibir tu presencia en nuestra televisión. Y a cualquier hora también. Bueno, muchas gracias.